Obviamente, mis queridos hermanos, para nosotros es un privilegio estar acá con ustedes hoy. Normalmente nosotros tres iniciamos un proyecto hace unos 3 años más o menos, donde comenzamos a grabar un par de podcasts en redes sociales, como un grupo de amigos que se reúne a estudiar la Biblia. De ahí comenzaron a salir invitaciones a las iglesias como estas. Y comenzamos a llevar temas, pero nos dábamos cuenta que hay un común denominador en todas las iglesias adventistas. Y es que cuando uno pregunta cuál es el mensaje de la verdad presente, ¿saben cuántos contestan? Ninguno. Yo quiero preguntar lo mismo aquí a la iglesia de Santa Lucía en Milpas Altas. Para nuestra iglesia, ¿cuál es el mensaje de la verdad presente? El mensaje de los 3 ángeles. Hace unos días me decía un hermano de la vieja escuela en la iglesia. Me decía, ¿están renovando los temas? Le digo yo, ¿por qué renovar? Si a veces lo básico no lo sabemos, ¿para qué queremos más? Perfeccionemos lo básico y prediquemos el mensaje de la verdad presente. Hoy venimos específicamente a eso. Nosotros tenemos variedad de temas, pero Mariana nos pidió, ¿no vino Mariana? No, vino. Bueno, maestra. Pero Mariana me dijo, hay que hablar del mensaje de los 3 ángeles. Ok, le dije, perfecto. Hablemos del mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor. Si trae algún problema hoy, un enojo, una molestia, algo, es momento de dejarlo a un lado. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a pedir el permiso de Dios para abrir su santa palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Gracias por el sábado. Gracias porque la mente puede descansar un ratito de esas actividades, esos quehaceres de la vida cotidiana. Gracias, Señor. Gracias porque nos das el descanso y nos das la oportunidad hoy de adorarte como Creador. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y por lo cual pedimos el permiso tuyo para abrir tu Biblia y la inspiración del Santo Espíritu para que nos pueda dar la sabiduría y el entendimiento al momento de estudiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir a la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 6 en adelante. ¿Lo tienen? Miren qué dice. Esta versión dice acá, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué pasó con la hora de su juicio? Ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El juicio. Yo estaba investigando que el juicio más largo en la historia duró 22 años y fue un juicio que se llevó a cabo en Italia. Lo apunté aquí porque yo soy malo para recordar algunos datitos. Se conoció como el colapso del Banco Ambrosiano, que fue desde 1982 hasta 2004. 22 años de problemas. ¿Ha estado usted en problemas alguna vez? ¿Ha aguantado más de 20 años usted un problema? No. Es esperante estar metido en un problema si uno trata de solucionar el problema. Conocí a unos clientes míos que decían que la mamá me contaba que
entre hermanos llevaban casi 25 años de no hablarse. ¿Qué sangre puede pasar tanto tiempo sin hablarse? Imagínense, tantos años de rencor, tantos años. Y me decía, y cuando hay un velorio, solo se hacen y ya. ¿Quién podría vivir una vida en pleito? Nada. ¿Es algo aburrido, sí o no? 22 años. Este caso involucró al Vaticano. Curioso. Por eso duró mucho. Porque el Vaticano tuvo que limpiarse las manos de las acusaciones de lavado de dinero que se les hizo. No voy a hablar de eso, obviamente, ¿verdad? Iba el tiempo. ¿Todos aquí son adventistas? ¿Alguien no? ¿Sí? Según la doctrina, ¿hace cuánto inició el juicio? Desde el 1844 hasta ahora, ¿sí? ¿Qué juicio? ¿De qué? Miren lo que vamos a estudiar hoy. Aquí lo tengo. Ustedes saben que el plan de la salvación no tiene como único objetivo salvar al ser humano. ¿Qué más? ¿Verdad? ¡Hola, qué lindo! Vindicar. Bueno, aquí sería reivindicar el nombre de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué? Porque el pecado no inició con el ser humano. ¿Con quién inicia el pecado? Ezequiel 28:16 dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, acusa a Satanás, fuiste lleno de iniquidad, dice, y pecaste. ¿Quién fue el primer acusado de pecado? Satanás. Primera Juan 4:8 dice que Satanás peca desde el principio. ¿Están conmigo? Pero el problema no es eso, que Satanás hubiese pecado solo. ¿Qué hizo Satanás con su pecado? Lo expandió. Dice Apocalipsis 12 que el dragón arrastraba ¿qué? La tercera parte de las estrellas del cielo con su cola, que es la cola. Isaías 9, 14 y 15 dice que el profeta que habla mentira es la cola. ¿Sí? Los argumentos de Satanás tuvieron que haber sido bastante creíbles, ¿sí o no? Bastante creíbles para que la tercera parte del cielo dijera a Satanás, te creo. Me hace de que Dios realmente es malo. Por eso la tercera parte de los ángeles dice, me voy contigo. Y se fueron, ¿sí o no? ¿Cómo quedó el carácter de Dios en ese momento? Hermano, usted me simpatiza, hermano. Usted está conmigo. Exactamente. ¿Quedó en duda, sí o no? Claro. Satanás utilizó argumentos tan convincentes que el universo entero tambaleó. Y dijo, estoy suponiendo, ¿verdad? Yo no estuve ahí. Acabo de nacer hace poquito. Y dijo, puede que Satanás tenga razón. Entonces Dios permitió que Satanás comenzara a obrar, ¿sí o no? Lamentablemente ese pecado, ¿hasta cuándo llegó? Hasta nosotros. Me gusta una frase que leí hace unos días en las redes sociales y decían, yo no estuve en el Edén cuando Adán y Eva comieron el fruto, pero soy culpado de pecado. Pero tampoco estuve en la cruz y tengo el derecho a la gracia. Fíjense qué lindo eso. ¿Tienen sus Biblias? Miren lo que dice primera carta a los Corintios,
capítulo 4 y versículo 9. Si quieren participar, por favor, siéntanse en la libertad de leer el versículo. Primera Corintios 4 y el versículo 9. Amén. Aquí dice un espectáculo. ¿Quién tiene esa palabra también? Por aquí Benja me tiene prestado una Biblia entre hebreo y griego. No se vende, ¿verdad? La palabra que utilizan acá, Pablo, en espectáculo es la palabra teatrón. ¿Sí? ¿Han ido ustedes al teatro una vez? ¿Quién ha ido al teatro alguna vez en la vida? ¿Solo Benja? ¿No? ¿Cómo es la actitud de uno cuando uno está en el teatro? No es igual que el cine. No podemos comparar el teatro con el cine. Es abismalmente distinto. El teatro para mí es cultura. Y cuando uno está viendo una obra de teatro, está atento. Leo esta versión, otra vez el versículo 9, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha puesto a los apóstoles en el último lugar como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo. ¿Qué palabra quiso usar Pablo acá? Cosmos. ¿A qué se refería Pablo? ¿Quiénes están observando todo el proceso de salvación ahora? Todos, todo el universo está pendiente de lo que está pasando hoy acá. Sí, crean que a pesar de que los del universo, los ángeles, no pueden leer sus pensamientos, están pendientes de las actitudes de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está en juego reivindicar el carácter de Dios. Cada vez que el ser humano peca, se pone del lado de Satanás y parece que la balanza se inclina hacia él y dice, el diablo tiene razón. Pero cuando hay quienes se mantienen firmes a la verdad, el carácter de Dios parece que dice, Dios es el que tiene razón. Estamos en una lucha, ¿sí o no? Y ese conflicto cósmico no está únicamente destinado al ser humano, está destinado al ser humano y al universo. Sigamos leyendo. Vamos a Colosenses. ¿Están conmigo? No se me han perdido, ¿verdad? Híjole, me quitaron Colosenses aquí. ¿Dónde está? ¿Quién me hace favor ahí? Porque Colosenses 1, 19 y 20. Ahí vamos a ver que no solo está involucrado el ser humano. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. ¿A quién quiere reconciliar Dios? ¿Solamente al ser humano? ¿Qué dice ese versículo? ¿Ya? Y por versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están haciendo ¿qué? Paz mediante la sangre de su cruz. ¿No dicen amén ustedes a eso? Wow. No usamos micrófono, no tengan pena, pero si quieren se pueden hacer un poco para acá, para no gritar. Miren lo que dice Apocalipsis 14 otra vez. Regresamos ahí al punto que veníamos hablando. Apocalipsis 14. No importa que no haya luz.
Apocalipsis 14, otra vez versículo 6 en adelante. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué pide eso el ángel? ¿Por qué pide que se le dé gloria a Dios? ¿Ah? Porque la hora de su juicio ha llegado. Obviamente, este juicio se da, ¿todavía sigo usando esto? Sí. Este juicio se da antes de la venida de Jesús, ¿sí? Porque en el mensaje del primer ángel no ha pasado todavía el segundo, que lo va a explicar Alex, y no ha venido todavía el tercero, que lo va a explicar Benja en la tarde. Si usted me escucha a mí, pero no escucha a Alex y no escucha a Benja, se va a quedar a medias y no va a entender cómo va a terminar todo este proceso. Gracias por acercarse, gracias. No va a entender todo este proceso, ¿sí? Hay unos detalles bien interesantes que quiero que usemos la Biblia. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya puedo? Así. ¿Está conmigo? Miren lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, perdón. Estamos poniendo las bases acá. ¿Están conmigo? Apocalipsis 22, versículo 12. Mira lo que dice. Vengo pronto. ¿Quién viene? Cristo. Y mi galardón conmigo. ¿Qué es un galardón? Un premio. Para recompensar a cada uno, dice, según sea sus obras. Estos versículos que estamos leyendo acá, terminamos con uno más antes de explicar esto. Vamos a Mateo 16. El Evangelio de Mateo, capítulo 16. Omar, échame la mano ahí, por favor. Mateo 16, 27. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con sus ángeles, para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Amén. ¿Cuándo va a dar Dios el premio? Cuando venga. ¿Están conmigo? Sí. ¿Por qué es importante notar eso? Porque la doctrina que el mundo cristiano maneja allá afuera es que cuando uno muere, o se va al cielo, o se va al infierno. Y a los que son medio buenos, se van al purgatorio. ¿Cuál es el problema de esta doctrina? El así, es fácil. Es falsa, sí. Pero ¿cuál es el problema? Están tratando de decir que el galardón, el premio, lo está dando Dios inmediatamente cuando uno se muere. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el galardón, el premio, Dios lo da hasta que Él venga. ¿Sí? ¿Por qué da Él un galardón? ¿Por qué da Él un premio hasta que Él venga? ¿A ustedes nunca les pasó eso cuando
Bueno, en casa somos cuatro hermanos, éramos 4 hermanos chiquititos, pero ahora ya cada quien por su lado. Yo recuerdo que cuando mi papá estaba todavía vivo, nos decía que nos iba a dar un premio cuando él regresara a casa. Y cuando regresaba a casa, ¿qué creen ustedes que hacía? ¿Nos daba el premio inmediatamente? ¿Qué hacía él? ¿A quién le preguntaba? A mi mamá. Y mi mamá era la que se encargaba de decirle, este sí, este no. Y entonces, mi papá nos daba el premio o el galardón. Pero él hacía, ¿qué cosa? Una investigación antes de premiar. ¿Qué está haciendo Cristo ahora antes de premiar? Está investigando. ¿Quién merece y quién no merece? ¿Qué cosa? Miren lo que dice primera carta a Tesalonicenses, un versículo que ustedes conocen. Aquí solo estamos refrescando. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 en adelante. Gracias, hermano. Aquí está el micrófono, por favor. 15 en adelante. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos y los otros con estas palabras. Amén, gracias. ¿Cuándo es que los buenos se van a ir al cielo con Jesús? Según este versículo. Cuando Él venga. ¿No creen ustedes un poco irónica la idea de que si Dios premió al bueno cuando murió en la tierra inmediatamente para irse al cielo, es irónico que cuando Él venga lo mande de regreso abajo solo para levantarlo otra vez? ¿Hay ironía o no hay ironía en esa idea? Claro que sí, porque toda recompensa se define en este juicio. Dios está definiendo ahora mismo quién lo acompañará a Él por 1000 años en el cielo. ¿Ustedes quieren estar ahí? ¿Sí? ¿O quieren ser de los que se quedan? Mire lo que dice 2 Timoteo 4, 6 y 8. Hermanos, yo uso mucha Biblia, así que si la tiene en el teléfono, sáquela. Pero lea. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Ya estoy próximo a ser sacrificado, dice Pablo. ¿Cómo hicimos en el buen Chapín? Ya están las últimas, pobre Pablo, ¿eh? El tiempo de mi partida está cerca, dice Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Creía Pablo en la recompensa inmediata a la muerte? No, porque dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. ¿Cuándo? ¿Inmediatamente, dice Pablo? No. ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. ¿Dónde sabía Pablo que se iba a dar el galardón?
hasta la venida de Cristo. Nunca habló Pablo de que la recompensa es inmediata. No habló Pablo de que el que se muere se va al cielo, ni el que se muere se va al infierno, sino que esperan el galardón hasta que el juicio haya sido concluido. ¿Saben qué es lo interesante, lo que pasa en la venida de Jesús? Ustedes lo saben. Repasemos, ¿qué pasa cuando Cristo viene? ¿Qué pasa? Dice Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo resucitan. No voy a hablar ahora de resurrecciones porque es un tema maravilloso. Cuando uno habla de las resurrecciones, pero no voy a hablar de eso ahorita, no nos pasaríamos todo el día acá, Dios mío, y el tiempo se va volando. Cristo viene y dice que los muertos en Cristo resucitan, pero hay unos que se quedan ¿dónde? En el sepulcro, ¿sí? Y Pablo dice, él tenía la fe de que él iba a permanecer hasta la venida de Cristo, no se le dio. Él decía, luego nosotros, decía él, los que quedamos, ¿se está refiriendo a malos y buenos o solo buenos? A buenos, ¿sí? A los que han aceptado a Cristo. Luego nosotros, dice él, los que quedamos, los que hayamos quedado vivos, seremos, dice, arrebatados o levantados o elevados juntamente con ellos para recibir al Señor. Y entonces, ¿qué dice el versículo? ¿No se lo saben? ¿Qué versículo leen ustedes a los dolidos? Hay que saberlo. Y entonces viviremos, dice él, para siempre con el Señor. Vamos a Apocalipsis. Porque en el juicio, o en el tiempo que el ser humano va a estar en el cielo, no vamos a estar sin hacer nada. Dicho sea de paso, ustedes saben que el ser humano no fue hecho para vivir eternamente en el cielo. Cuando Adán y Eva fueron creados y no había pecado todavía, ¿dónde vivía el ser humano? Acá, en la tierra, ¿sí? Nunca fuimos creados para vivir eternamente en el cielo. De hecho, cuando Cristo venga, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el cielo? Y después, ¿qué va a pasar con eso? A su lado, ¿eh? Capítulo 20. Entremos en contexto. Versículo 1. ¿Están conmigo? Vi un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón. ¿Quién era el dragón? ¿Qué dice? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. ¿Cuándo o qué profeta también vio tronos? ¿Ah? Daniel, capítulo 7, ¿se acuerdan ustedes? Él dice que vio tronos también cuando se iba a dar inicio al juicio investigador. Pero miren acá, aquí ya no estamos en el juicio investigador. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes creen ustedes que son ellos los que recibieron la facultad de juzgar? Los salvos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia de su imagen y recibieron la marca, eso lo va a hablar Benja en la tarde, en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios de que los que van a ser salvos, podemos tener un poquito de fe acá, los que vamos a ser salvos, juzguemos? ¿Por qué Dios quiere
¿O por qué Dios nos quiere permitir a los salvos que nosotros tengamos la facultad de juzgar? ¿Por qué? Ya me lo había dicho. Para reivindicar el carácter de Dios. No me digan si no aquí todos alguna vez hemos pensado que Dios es injusto. ¿Sí o no? Todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Que por qué Dios le da dinero a aquel y no me lo da a mí? Porque aquel se lo desperdicia, pero si yo lo tuviera, lo usaría para la obra, ¿sí o no? Entonces estamos diciéndole a Dios que injusto, ¿ah? Porque eso lo hace al que no nada que ver. Si yo lo tuviera, haría el bien. O cuando alguien se muere, qué injusto es Dios. ¿Hemos acusado de injusto a Dios más de alguna vez en la vida? ¿Sí o no? Sí, lo hemos acusado de injusto. Y Dios necesita reivindicar su carácter primero ¿con quiénes? Con los salvos. Y que los salvos digan, efectivamente, eres justo. ¿A quiénes vamos a juzgar? 1 Corintios, capítulo 6, perdón. 1 Corintios, capítulo 6. No sé por qué esta Biblia se me pega. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 13. Al 3, perdón. ¿Están conmigo? ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Ese es un tema que no vamos a hablar ahorita. Dice, versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis, dice Pablo, que hemos de juzgar a quiénes? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuál va a ser nuestra labor en el cielo? Sigo hablando con fe, que vamos a hacer nosotros los que vamos a estar ahí. Ahí nos sentamos juntos, para echar el chisme ahí. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros primero cuando se nos den los libros, a nosotros vamos a decir nosotros primero, Dios realmente es justo. Pero todos hemos escuchado aquella frase que dicen los viejitos en las iglesias, ¿verdad? Es que en el cielo va a haber sorpresas. ¿Sí o no? Alguna vez lo hemos oído. Porque los que parecen santos no van a estar. Y los que no eran santos van a estar. Miren que ese dicho tiene algo de verdad. ¿Sí o no? ¿Se imaginan ustedes cómo es el encuentro entre Pablo o Saulo de Tarso y Esteban? Porque cuando Esteban se muere viendo a Pablo apoyando su apedreamiento. ¿Sí o no? Sí. Ahora se imaginan ustedes en el cielo un Esteban caminando y de repente el otro lado viene de Pablo. ¿Saulo? ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Saulo de Tarso? ¿Qué haces tú aquí? Un encuentro que Esteban no podría entender. Pero ¿qué tiene Esteban en el cielo? Facultad de juzgar. Entonces él va a decir qué pasó con Saulito, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando yo me morí, él apoyaba mi apedreamiento y ahora está aquí en el cielo. Ahí es donde se va a dar cuenta que la gracia alcanzó a Saulo, a Pablo, y ahora le salvó. Sí van a haber sorpresas, porque vamos a entender por qué hay tanta gente allá en el cielo que va a reinar por 1000 años, y aquellos que parecían buenos,
Como dice Mateo 7, creo que es el que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque esos que proclamaban el nombre de Cristo tenían que ser creyentes. Dice, profetizaban en su nombre, en nombre de Cristo. Echaban demonios. Díganme ustedes, yo una vez en la vida he presenciado a una persona endemoniada. No sé ustedes. Eso es feo. Feísimo, de verdad. Lo trajeron aquí enfrente, no aquí obviamente, enfrente de la iglesia. Y él era un niño, 8 años, y gritaba gritos y golpeaba al papá. Ese día la iglesia inmediatamente se arrodilló. Ahí sí tuvieron miedo. Ahí sí pidieron perdón por los pecados. Pero en esa ocasión me decía un pastor que quiero recordar, que al pastor Albino Isch, ¿lo conocieron? Era el único que le habían visto echar demonios, ¿verdad? Yo no sé si alguno ha visto ustedes a alguien echar demonios, pero díganme ustedes si no se requeriría una vida espiritual para echar fuera un demonio. ¿Sí? A pesar de eso, cuando Cristo venga, dice que va a haber gente que echó fuera demonios en el nombre de Cristo, pero no son salvos. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Se imaginan ustedes eso? Que aquel que echó demonios, que se le vio en grandes iglesias echar demonios, hacer milagros, que usaba el nombre de Cristo, no está ahí. Pues tenemos 1000 años para entender la razón por la cual una persona está y la otra no. Nosotros jamás, vamos para los 3 años de ir predicando en iglesias. Jamás nos hemos puesto como ejemplo de nada. Lo que no va a hacer, que si no nos sobramos nosotros 3, cuando estén allá arriba, estos de cuarto ángel siguen. Tremendo, ¿verdad? Cada quien viva su vida como quien quiere ser salvo y no como quien quiere ir a juzgar. Pero hay una parte más que necesita ser convencidos y que necesita reivindicar el carácter de Dios. ¿Quiénes son? Los que se quedaron. Miren, regresemos a Apocalipsis 20. Regresemos a Apocalipsis 20. Miren el versículo 5. Después del milenio, ¿se acuerdan, verdad? Miren lo que dice. Pero los otros muertos, ¿quiénes son esos muertos? Los que se quedaron. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Eso quiere decir que ¿qué va a pasar con ellos? Se van a volver a levantar. ¿Sí? Hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, pasados los 1000 años, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a levantar. Y ahí es donde va a empezar la confusión. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y ya se levantan los otros muertos que no se levantaron en la primera venida de Cristo. Podríamos mencionar grandes generales de guerra como Napoleón Bonaparte, Atila. ¿Quién más? Nerón, ¿qué? Herodes, Nerón, Ríos Montt, Hitler también. En fin. Entonces, ¿qué? Imagínense, usted se queda y de repente va viendo figuras de la historia ahí a la par de usted. ¿Qué está pasando? Ellos mismos, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. A pesar de eso todavía, miren qué curioso, a pesar de eso todavía, Satanás está tratando de engañar todavía, sabe que está destruido y sigue tratando de engañar, pero pasémonos al versículo 11.
vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, los que se acaban de resucitar, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, o sea, se les dio la oportunidad a ellos también de chequear por qué están perdidos, ¿sí? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno, ¿qué dice? Según sus obras. ¿Se les da a ellos la oportunidad también de chequear por qué se quedaron? Sí. Miren lo que les voy a leer ahorita. Aparte de lo que dice la Biblia. Leo del conflicto de los siglos. ¿Han leído ustedes el conflicto de los siglos? Cosa tremenda, ¿verdad? Página 650. Escúchenme bien. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura, a pesar de que se le diera acceso. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen eternamente sobre él. Ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Paso a la página 652. No se me han perdido, ¿verdad? Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa, y aquel gran día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Dice, todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de ellos a quienes se engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras queda por fin destruido los impíos, raíz y rama. Satanás, la raíz, sus secuaces, las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra, al contemplarlo, otra vez, miren lo que usa hermano Elena White, proclaman la justicia de Jehová. Y termino. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y el apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados por Dios. La obra del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El universo entero hoy vive un juicio y tiene como objetivo no solo salvar a los que han aceptado a Cristo como Salvador, sino también reivindicar el carácter de Dios ante el universo.
Entonces todos claman: justos y verdaderos son tus caminos. Querido hermano, el mensaje del primer ángel está siendo proclamado, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. La pregunta aquí hoy es: ¿estamos nosotros listos para presentarnos ante el santo tribunal? Hay un himno que dice: ¿te hallas listo? Cada día nosotros deberíamos procurar apoyar a la obra que busca reivindicar el carácter de Dios. Estamos a poco de que la gran Babilonia actúe contra el mundo, y de eso es lo que Alex hablará ahora en el culto divino. Y de que la gran Babilonia proclame la marca de la bestia y los hijos de Dios sean sellados, que es lo que hablará Benjamín en la tarde. Pero mientras eso llega, ¿estamos preparados para el juicio? Hoy es un día, hermanos, y se los digo porque yo lo he vivido. Estuve sentado en esas bancas en mi adolescencia, en los primeros años de veinteañero, donde podía venir así, pero tenía pecados que no había confesado, y que como nadie me había descubierto, creía que estaba bien. ¿Cuántos hemos cometido ese error, hermanos? De presentarnos ante el juez justo, que supervisa los corazones como quien no sabe lo que hemos hecho durante estos días. Yo no puedo leer sus pensamientos ni sus actos. No puedo saber qué hicieron en la semana o de qué se avergonzarían si nos tocara confesar hoy los pecados cometidos. Lo único que sé es que Dios puede perdonar todavía. Así que ahora, en este momento, pongámonos en pie ante el juez justo y confesemos los pecados cometidos durante la semana y seamos presentados ante el santo tribunal como quien realmente no ha cometido pecado, y no por nosotros, sino por la sangre de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado es tu nombre. Sabemos que tienes una obra de redención que estás realizando. Sabemos que ahora en este momento estás abogando por nosotros ante el Padre y nos quieres presentar hoy como quien nunca ha cometido un pecado por los méritos que tú obtuviste en la cruz. Por esos méritos, Padre, perdónanos. Perdona cada pecado. No sabemos cuál, solo tú. Mentira, fornicación, adulterio, cual sea el pecado cometido, por muy grande que nos parezca a nosotros, tú has prometido que será perdonado. Por eso hoy buscamos tu perdón, para que este día podamos convivir en tu santa presencia, sin pecado, y a la espera de que cuando se dé el momento nosotros también proclamemos: justos y verdaderos son tus caminos, oh Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.